Soy María Rubio, soy oncóloga radioterápica del Virgen Macarena y cuando me invitaron a dar esta ponencia dije, no sé cómo hacerlo, no sé cómo estructurarla y este es un poco el guión con el que quiero guiar y intentar que no os perdáis en la exposición. Entonces, quito a partir de ahora el vídeo, sí sé. Y vamos a la ponencia. Entonces, para mí, cuando me dicen vamos a hablar del látigo, digo, una lectura crítica, digo, ¿qué paso vamos a seguir? ¿Qué hay que hacer? Porque en esta sociedad en la que ahora tenemos acceso a en cantidad inalcanzable de información científica, también con ello de ensayos. Y que sea un ensayo no significa que por el hecho de ser un fase 3 o que sea cualquier ensayo clínico es que esté bien hecho o que sea útil en nuestra práctica diaria. Entonces, la lectura crítica lo que debe incluir es una serie de valoraciones que como ha visto la doctora Ana Serradilla, nos ayude a interpretar los datos, ¿no? O si lo vamos a conseguir en nuestro medio. ¿Y qué es importante? ¿Qué debe incluir? Pues la valoración de la validez interna, la valoración de la importancia de los resultados y de la aplicabilidad en nuestros medios, que se responde pues, con una serie de preguntas, ¿no? La validez, pues están bien definidos los objetivos, la estimación es aleatoria, cómo es el seguimiento, está con ciego, si los grupos están bien balanceados, etc. Con respecto a la importancia, la magnitud del efecto a medir y si los resultados son precisos. Y luego, pues lo más importante, si podemos reproducirlo, que esté analizado todo lo que es importante y, como no, ahora pues la relación que existe entre beneficio, perjuicio y sobre todo los costes. Con respecto a la validez interna, ¿cómo lo podríamos definir? Pues la adecuación metodológica del diseño y desarrollo del ensayo que nos garantice que los resultados no están sesgados. Tres aspectos son los esenciales. La clara definición de los objetivos, que la asignación sea aleatoria, que el seguimiento sea adecuado, que el análisis sea por intención de tratar y ya, también importantes pero secundarios, pues que el diseño sea ciego, que la similitud de las características basadas de los grupos esté pareada y que la igualdad de tratamientos de los distintos grupos, salvo en la intervención estudiada, es decir, que no hagamos más seguimiento al brazo experimental y al otro, y al que es el estándar, pues que le hagamos un seguimiento cada 3 meses en vez de cada semana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estos conceptos están más o menos claros y tal vez lo más raro o que menos nos enfrentamos es qué es lo del análisis por intención de tratar. Como en el día a día, pues tenemos pacientes que igual interrumpen el seguimiento, como mismo puede pasar en el ensayo, que tú le indicas cómo tiene que tomar un tratamiento y lo hace de manera diferente, o que directamente no quiere hacerlo. Entonces, en esos ensayos, estos pacientes que no siguen en lo que en principio ha sido aleatorizado, podríamos hacer teóricamente 3 posibilidades, ¿no? Excluir a estos pacientes del análisis final, analizarlo en el grupo del tratamiento que realmente realizó, aunque fuera asignado a otro, que sería un análisis por tratamiento, o analizarlo realmente en el grupo que fue asignado aleatoriamente, aunque finalmente no recibiera ese tratamiento. Esto es lo que es el análisis por intención de tratar. ¿Y por qué es el mejor? Pues porque tiene 2 claras ventajas. Que se conservan las propiedades conseguidas con la asignación aleatoria, es decir, la homogeneidad de los grupos, y que se aproxima a nuestra realidad en la práctica clínica. Entonces, lo ideal es pues, incluir a todos los pacientes que han sido inicialmente asignados a cada grupo de tratamiento, independientemente de que éste le completaran o no el tratamiento o incluso que se hayan perdido en el seguimiento. ¿Cómo valoramos la importancia de un ensayo? Pues en función de la magnitud del efecto hallado, que se puede expresar por los riesgos relativos, las diferencias de medias, y luego la precisión de los resultados. Sabemos que los ensayos muestran, es una muestra pequeña de la población y nos va a dar unos datos sobre esa población. Entonces, lo que queremos es si eso va a ser aplicable al resto a nuestra población normal, ¿no? Entonces, para conocer esa estimación es lo que se crean los intervalos de confianza, que es para saber si la verdadera magnitud de este efecto está en un grado prefijado de seguridad, o sea, que realmente va a ser real. Y cuanto más estrecho sea este intervalo de confianza, pues mayor va a ser la precisión con que se estima el efecto. Y por último, la aplicabilidad de los resultados que estamos viendo.
¿Es posible reproducir esos resultados? Pues nos tenemos que preguntar si nuestra población cumpliría los criterios de inclusión del ensayo o si las características de nuestros pacientes son de las que están incluidos. Y luego, si la actuación terapéutica que está siendo analizada pues es técnicamente aplicable en el medio en el que trabajamos. Es muy importante que estén medidas todas las variables que son importantes y pues, el beneficio, perjuicio y costes. Y ya, pues este es el tema del que realmente es la ponencia, ¿no? Hablar sobre el latitud, ¿no? Que es con la biaterona. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos dos publicaciones en dos revistas de primer cuartil. En junio de 2017 se publican los datos en el New England Journal of Medicine y en abril de 2017 en el Lancet Oncology. Entonces, ¿qué tenemos en junio de 2017? Pues tenemos que lo que se publica es el análisis interino, el primero que se hace. Y vemos en los resultados que se tiene que abrir el ciego, porque el criterio de superioridad era tanto en el grupo experimental que no era ético seguir tratando con placebo. Entonces, podemos ver que los pacientes a los que sometemos a este tratamiento experimental son pacientes hormonosensibles y metastásicos. Es decir, añadimos al tratamiento que consideramos estándar, que es el tratamiento de privación androgénica, la biaterona. Doctora Rubio, perdón la interrupción. Sí. Creo que, como le ha pasado al ponente anterior, su pantalla ha dejado de progresar. ¿En cuál me he quedado? Las dos publicaciones. Vale. ¿Ahora? Ahora bien. Vale. Entonces, con respecto a la población de estudio, ¿es aplicable a nuestro medio? ¿Tenemos pacientes de ese estilo? Sí. ¿Cómo los tenemos? ¿Dónde nos vienen? Pues bien, pacientes que seguimos en consulta, porque al diagnóstico eran pacientes localizados, que recibieron su tratamiento local y que han progresado y se han hecho metastásicos, que son hormonosensibles porque no han recibido ningún tipo de tratamiento. Entonces, añadiríamos la terapia de depilación androgénica. ¿Otra manera de que lleguen estos pacientes? Pues que bien, vía urgencias o con una derivación a través de primaria, se estudian y se descubren que la enfermedad está ya en un estadio de metástasis. También el tratamiento, hasta hace pocos años, era pues, iniciar la depilación androgénica. Y es importante, tiene sentido, se mueren estos pacientes. ¿Hay diferencia entre si el diagnóstico es de novo o es durante un seguimiento? Pues sí, en esta pequeña serie de pacientes queda reflejado que aquellos pacientes que debutan de manera metastásica, su mediana de supervivencia es de 62 meses frente a los pacientes que han hecho una progresión que tiene una mediana de supervivencia de 106, o sea, una supervivencia, perdón, de 106 meses. Entonces, aunque suponen un pequeño porcentaje de pacientes, solo el 10% tiene un diagnóstico con metástasis de debut, suponen la mitad de los pacientes que fallecen por cáncer de próstata. Y no solo que suponen la mitad de los que fallecen, sino que encima su pronóstico y su progresión es más rápida y peor. Empeoran clínicamente, aparecen síntomas antes y su supervivencia es claramente más corta. Entonces, del 20% de la mortalidad que tiene el cáncer de próstata, la mitad de ellos provienen de estos pacientes que son diagnosticados de novo. Y este es el diseño de latitud. Los pacientes que están incluidos son pacientes de reciente diagnóstico, o sea, que su debut es metastásico. Define un grupo de alto riesgo, o sea, que para ser incluido tiene que cumplir dos de estas tres condiciones, que su Gleason tiene que ser mayor que 8, que tiene que presentar más de 3 lesiones esqueléticas y que tiene que tener una lesión visceral medible. No puede participar si tenían un bajo riesgo, es decir, que no cumple los requisitos, si había recibido el TASEL previo o algún tipo de tratamiento local previo también. La randomización es 1:1, el brazo control era el tratamiento hormonal placebo y el experimental tratamiento hormonal con la bilaterona 1000 miligramos y prednisona de 5 miligramos. Tenemos dos objetivos primarios, que es supervivencia global y supervivencia libre de progresión radiológica. Y siendo objetivos secundarios, el tiempo a progresión de dolor, del PSA, del siguiente evento esquelético, a inicio de nuevas líneas de tratamiento. Con respecto a las características de los dos grupos, está bien balanceado. Tenemos
asignación correcta? Sí, tanto con respecto al Gleason, al número de metástasis óseas e incluso viscerales. Con respecto al análisis por intención de tratar, esta es una tabla que es muy característica y aunque no lo ponga en el ensayo, que en este caso sí que lo pone, se ve claramente cómo se han analizado estos pacientes, porque se ve en cada uno de los cuadros aquellos que han discontinuado y el por qué, ¿no? Cuál es el origen del que hayan salido del estudio. Este es el plan estadístico en el que para este estudio se planificó un tamaño de muestra de 1.200 pacientes. Para el criterio de evaluación con primario de supervivencia global se calcularon 852 muertes para proporcionar un poder estadístico del 85%, con un nivel de significancia bilateral de 0.049, ¿no? Para detectar una fase ratio de 0.81. El nivel general de significación para el estudio fue de 0.05. Como eran dos covariables, 0.049 se asignó a la prueba de supervivencia global y 0.001 a la de la supervivencia libre de progresión radiográfica. Tenemos los distintos, lo que se había planteado que se iba a hacer, ¿no? De ese análisis interinos y el análisis final. Y con los resultados del interino pues, se hizo la primera publicación. Con respecto a la supervivencia global, pues tenemos que la tasa de supervivencia global a los 3 años fue del 66% en el grupo de abiraterona y del 49% en el grupo del placebo, con un riesgo relativo de muerte fue de un 38% menor en este grupo de abiraterona que en el grupo de placebo. Con respecto a la supervivencia libre de progresión radiológica, tenemos que hay una reducción de riesgo del 53%, duplicando el tiempo del paciente hasta la progresión de muerte de 14,8 meses en el brazo de tratamiento hormonal frente a los 33 meses del que también recibe abiraterona. Estos datos también se confirman en el análisis final con respecto a la supervivencia global. Esto es lo mismo que hemos estado viendo, pues que se presentó en ASCO-GU de 2019 por Fisasi, con los distintos análisis a lo largo del tiempo y que todo es favorable para lo planificado. Con respecto a las variables secundarias, todas, el tipo de progresión al dolor, de los eventos esqueléticos, de inicio de nuevos tratamientos o de nuevas terapias, también sale favorable para el brazo de experimental. Y lo que también sería pues, reseñable, ¿no? Es el que analiza el PFS2, ¿no? Que es el tiempo desde la localización hasta la progresión que es objetiva del tumor en el siguiente tratamiento después del que se analiza y que es bastante favorable a abiraterona, ¿no? Lo que podría significar que incluso mantiene esta ventaja terapéutica a pesar de haber terminado esta línea y haber iniciado con otra. Con respecto al dolor, tenemos que el dolor aparece 30 meses más tarde en el brazo que está con abiraterona y que es un dato clínico, ¿no? Sobre todo cuando los cuestionarios de calidad de vida o cómo percibe el paciente la enfermedad, pues al final el dolor es uno de los síntomas más invalidantes y que se mantiene calidad de vida pues desde el inicio del tratamiento hasta prácticamente casi 3 años después del mismo. Esto es el análisis por subgrupos, que son todos favorables, salvo en aquellos pacientes que tienen un ECOG de 2 y aquellos que tienen un Gleason inferior a 8. Estas son las distintas terapias que reciben después de la progresión abiraterona, que sobre todo es docetaxel. Y con respecto a los efectos adversos, pues ya conocíamos el fármaco por el uso en pacientes metastásicos y no varía por esta nueva indicación en estos pacientes que son un poco distintos. Sigue siendo la hipertensión y la hipopotasemia los efectos adversos más comunes, pero que son de fácil manejo. Y esta es la famosa lista que hemos visto con la doctora Serradilla, que es lo que nos ayudaría a valorar para ver si la calidad del ensayo es óptima, ¿no? Es una checklist en la que vas diciendo los ítems si son correctos o no y nos da una valoración, una estimación de la calidad del ensayo.
Este es más complejo, tiene 25 ítems, pero hay otros como, como uno de Yadar, que solo tiene 5 ítems, lo haces en 10 minutos, y se dice que la puntuación es debajo de 3, pues que no merece mucho la pena que continúes con el ensayo. Entonces, con estos resultados, tenemos que, incluso con análisis a 5 años, sigue una mejoría significativa de la supervivencia general en el brazo de abiraterona con respecto al placebo. También hay mejoras significativas en todos los puntos secundarios, o sea, retrasa el tiempo de inicio de quimio, la progresión del dolor, los eventos esqueléticos. Entonces, esto ha hecho que en la ficha técnica de abiraterona se incluya esta nueva indicación. Ahora mismo lo que estamos pendientes es del precio de reembolso. Entonces, para finalizar, ¿qué alternativas tenemos en este 2020 en este tipo de pacientes? Pues hace 10 años no teníamos nada más que esperar. Ahora vamos a ver en esta tarde las múltiples ensayos y estudios que han salido. Pero ¿cuál es la opción que tenemos nosotros en España? Pues ahora mismo pues el uso de docetaxel o abiraterona, estando pendiente todavía del precio de reembolso. O sea que nosotros lo que hacemos es presentar en la subcomisión y esperar la aprobación por todo el grupo. Y muchas gracias por escucharme.